Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea, allí donde se hallen ustedes. Esta es una nueva entrega de comentarios de lo real. Esta entrega corresponde a la semana que terminó ayer, domingo 16 de mayo del año 2021. Hoy ya es lunes 17, por razones de fuerza mayor. Lo estoy haciendo recién ahora, pero voy a tratar solamente los temas que llegan hasta el día de ayer en esta semana en Uruguay. Eh, bueno, vamos a empezar por una noticia que se dio que no tiene que ver con los sucesos de la semana. O sea, el suceso de la semana es la aparición de documentación en el Grupo Quinto de Artillería. Allí apareció documentación que tiene que ver con investigaciones de inteligencia militar entre los años 1973 y 1986. Alguna de esa documentación es documentación generada por las Fuerzas Armadas y otra parte es documentación incautada, esto es, documentación que correspondía a grupos políticos de izquierda que las Fuerzas Armadas, al entrar a la casa de X y capturar los bienes que habían allí, capturaron documentación de grupos políticos de izquierda que podía ser, y seguramente en algunos casos era, de fechas anteriores a 1973. Bueno, esta información, la información nueva, que eso se encontró, circuló en la semana pasada, a principios de la semana, y inmediatamente madres y familiares solicitaron el acceso a esa información. Luego, Presidencia le entregó a Fiscalía y también a familiares y también al Instituto Nacional de Derechos Humanos copias de esa documentación y posteriormente eh, no sé bien por cuál de los agentes, esta documentación fue puesta en línea. Yo después voy a buscar el enlace y lo voy a poner en la descripción para que quien quiera lo pueda ir, consultar, bajar el material. Es un montón de material, yo lo bajé, empecé a leerlo, no lo terminé de leer. Eh, no es una lectura fácil, es una lectura que tiene muchos niveles desde el punto de vista político, desde el punto de vista semiótico, desde el punto de vista histórico. Ninguno de esos niveles es despreciable, son todos muy importantes y merecen un tratamiento que va más allá de lo que es dar cuenta de una noticia. Ahora bien, cuando uno observa la realidad política, las noticias y demás, y no las contempla como algo accidental, no las contempla como algo que pase porque sí, sino que entiende que tienen una cierta lógica, entonces uno se pregunta por qué esto apareció ahora. Hay dos posibilidades básicas. Posibilidad básica número uno, simplemente fue una casualidad, se encontró ahora, chau. Posibilidad básica número 2. Alguien quiso que esto se encontrase ahora. Yo empecé por leer la parte que tiene que ver con los archivos incautados, archivos que eran, los primeros que yo leí eran materiales claramente del MLN, y mi primer pensamiento fue, acá hay una intención de la derecha de que esto se encuentre ahora para dejar mal parados a determinados grupos de izquierda, para volver a agitar el fantasma de esta gente es terrible, mala y violenta, siendo que es bastante claro que la gente del MLN, después de su amnistía de algunos y liberación de otros, en 1985, no hicieron públicamente una autocrítica, como muchas veces se reclama, pero en la práctica dijeron vamos a hacer otro camino. Y la práctica es que ellos no solamente han hecho otro camino, han hecho constantemente a lo largo de 30 años otro camino. Los que no estaban de acuerdo con ese camino se fueron separando, crearon el MPP, llegaron a que uno de los integrantes del antiguo MLN, José Mujica, fuese presidente de la República y que hiciese declaraciones para nada ultras,
como aquello de que quería capitalistas buenos. Bueno, todo ese conjunto de cosas dan la pauta de que, bueno, podía hacer eso, pero después seguí leyendo y empecé a encontrar los materiales que tienen que ver con los materiales generados por el propio régimen militar, y ahí uno se da cuenta de que también ellos están quedando mal, están quedando como gente que hacía seguimientos a investigaciones de grupos de izquierda, de sindicatos y demás, ya restablecida la democracia. Acá estoy hablando de documentación del año 1986, y en este momento yo me inclino a que el hallazgo ahora fue casual, no responde a una intencionalidad política. Puedo estar equivocado. No leí todos los archivos todavía y por tanto no puedo tener una opinión final, pero en este momento me inclino a pensar que realmente fue un hallazgo casual. Bienvenido, hay muchas conclusiones para sacar de eso, algunas que reafirman lo que sabíamos, otras que pueden agregar nuevos elementos, matices y demás. Entre esos hay fuentes de prensa que indican que de estos documentos se desprende que el ejército uruguayo conocía el accionar del ejército argentino en tareas de tortura y asesinato. Yo esa parte todavía no la encontré en la documentación, pero como dije, es un montón de documentación y es lógico que uno dice, voy a leer este primero, chao, y después sigue, voy a leer este. En algún lugar lo voy a encontrar en algún momento, pero como esa parte todavía no la leí, la comento como hago el resto de las noticias a partir de las publicaciones de prensa. Muy bien. Para seguir con cosas vinculadas a las Fuerzas Armadas y a gente nostálgica, vamos a hablar un poco de Cabildo Abierto. En la interna de Cabildo Abierto, ya hemos dicho varias veces que hay una tensión de largo plazo entre las personas que eran militares y las personas civiles que se acercaron a Cabildo Abierto. Hay diputados, diputadas que son civiles, que nunca fueron militares, incluyendo, por ejemplo, a uno de los hijos de Wilson Ferreira Aldunate, uno de los hermanos de Juan Raúl Ferreira Sienra, Gonzalo Ferreira Sienra, que es dirigente de Cabildo Abierto. Bueno, esto ha generado una tensión interna porque una diputada dijo en las redes sociales algo así como: acá no hay militares, acá somos todos lo mismo, no sé qué, y algunos integrantes de Cabildo que son militares y que se sienten muy orgullosos de ser militares y muy orgullosos del proceso, o sea, de la dictadura cívico-militar, salieron a recriminarle, y eso generó una disputa pública entre ellos bastante intensa, en el cual algunos que reivindican claramente lo actuado se enfrentaron con otros que entienden que lo que pasó en la dictadura y lo que pasó con los militares después de la dictadura incluso perjudica la imagen de Cabildo y sus posibilidades electorales. Bueno, esa disputa salió muy a la luz pública y Romanelli escribió un texto que traducido viene a ser algo así como: está muy bien que la gente de Cabildo coloque a su gente en los entes públicos, porque si no van a seguir entrando gente de izquierda que son todos unos delincuentes. No son las palabras exactas, estoy entresacando conceptos de uno y otro lado. Lo cierto es que esto hace referencia a cuando en Montaño, en Salud Pública, había hecho ingresar una cantidad de gente importante de su grupo político, y por otro lado cuando Irene Moreira, ministra de Vivienda, le preguntó a otra integrante de Cabildo Abierto si había podido meter a alguien en la Ursea. Bueno, aparentemente ellos consideran que está bien porque ellos son los únicos decentes, y por eso tienen que meter gente a dedo, que no sería muy decente, pero bueno, porque la gente de izquierda son todos unos delincuentes. Del primero al último... Ah, no, eso era otra cosa que había dicho un expresidente. Muy bien. Lo cierto es que hay este grupo de gente civil que se está peleando con los otros que son un grupo militar. En algún momento surge en la prensa que es un grupo de gente civil creado por un militar. ¿Por quién? Por Radaeli,
¿Quién es Radaelli? Radaelli es un militar retirado que estuvo preso en Chile por la causa del asesinato en democracia durante la presidencia del padre del actual presidente, por el asesinato del químico chileno Berríos, quien, ojo, no era ningún trigo limpio. Berríos era verdaderamente una figura despreciable, pero tampoco eso justifica que lo anden asesinando, ni a los que lo asesinaron. Así que, bueno, esto con respecto a este tema. Pasamos a otro tema, otros integrantes de la coalición. Partido Nacional había puesto en cierto momento en el Mides, Bartol había puesto a Graciela Bassano, la cual cobró notoriedad por las denuncias con respecto al programa de familias articuladas, aquel programa por el cual se le terminaba quitando los hijos a padres que tenían algún tipo de discapacidad y pasándolos en una especie de adopción a otras familias. Esta persona justo estaba al mando de cuestiones que tenían que ver con estos temas y articulando cosas con la propia ONG de ella, que ahora dirigía a otra gente. Bueno, llegado Martín Lema al Mides, la transfirió a otra área, discapacidad, y ella renunció a su cargo. Es una suerte que ella haya renunciado. No sé quién va a estar ahí, no sé si va a ser mejor o peor, pero bueno, al menos esta mujer no va a estar. Otro problema de gente de la coalición es un diputado colorado, Omar Esteves, diputado suplente, no sé si actualmente está como titular o si no está como tal, de un departamento del interior, no anoté cuál era, tengo la idea de que era del litoral, pero no lo anoté, así que bueno, no lo sé. Este señor había dicho semanas pasadas que él tenía trabajadores con COVID y que mira si los iba a dejar parar, los mandaba a trabajar a recoger la fruta porque tiene explotaciones frutícolas, así que él los mandaba a explotar, a trabajar, ahí ya está. Después cuando esto trascendió, porque esto fue un audio privado que se difundió, cuando ese audio se difundió, él dijo que no, que él se equivocó, que no era gente con COVID, era gente que tenían que hacerle el hisopado. Esto es, era gente que estaba sospechada de tener COVID. Cuando a uno le hacen el hisopado, no es porque, ¡ay, qué lindo, voy a hacerme un hisopado! No, es porque se sospecha que puede estar contagiado. La persona que le hace un hisopado se tiene que quedar en cuarentena por las dudas hasta que está el resultado del hisopado. Y él mandaba los hisopados alegremente a trabajar. Si alguno de ellos hubiese llegado a estar enfermo, por suerte parece que ninguno estuvo enfermo, pero si hubiera estado alguno, contagiaba a todo el resto del personal y él lo contaba como la gran cosa. Un irresponsable, pero de nota. Un irresponsable o un ignorante de nota. Bueno, cualquier ignorante que haya sido votado tiene derecho a estar en su banca. El problema es de los que votan ignorantes. Pero bueno, lo cierto es que el FA pidió la remoción de ese diputado colorado y realizó la denuncia correspondiente ante la justicia. Él, a la interna Colorado, mostró la misma documentación a la que ya había hecho referencia y se espera a ver qué decide el Partido Colorado con respecto a esta persona. Muy bien. Otro tema, Puerto de Montevideo. En el Puerto de Montevideo se están comenzando obras de ampliación, se va a sacar un montón de piedra, de lodo, todo eso está muy bien. Ahora bien, hay un problema grande, contractual, que tiene que ver con la empresa, sobre todo Catoen Nattier y el gobierno, también con la otra empresa que opera en el puerto, Montecón. El Puerto de Montevideo hace tiempo que no opera exclusivamente como una entidad pública. Personalmente considero que es un error. Me encantaría que el Puerto de Montevideo fuese exclusivamente una entidad pública, pero no es lo que está en discusión ahora. Lo que está en discusión es que el gobierno está armando un acuerdo con Catoen Nattier hasta el año 2080, 60 años para adelante. Y Montecón dice que eso está mal, porque perjudica sus intereses, y Catoen Nattier dice que Montecón está actuando de forma ilegal en el puerto, bla, 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 un montón de cosas. Bien, ¿qué es lo nuevo en esta semana de este asunto, aparte del inicio de las obras? Bueno, el Frente Amplio está reclamando toda la documentación para poder estudiar bien el tema de lo que ha pasado con el gobierno y Catoen Nattier. Es una cuestión importante que la información sea pública, que los documentos se compartan. Pero por cierto también han manifestado reparos con la operativa del puerto actores políticos, sociales y económicos tan diferentes como la Unión de Exportadores, el Sindicato de Portuarios y
cabildo abierto. O sea que hay mucha gente con diferentes ángulos, con diferentes perspectivas, que consideran que este acuerdo no es cristalino y que posiblemente incluso sea inconveniente para el país. Bueno, vamos ahora a cuestiones económicas. El puerto también afecta a la economía, por supuesto, pero vamos a cuestiones más específicamente económicas. La semana pasada hablamos de que se venía una suba de precios. Bueno, el gobierno volvió a correr de fecha esa suba de precios que no va a tener lugar en este mes, se corrió para junio. No vamos a hablar de porcentajes porque más vale esperar a ver los resultados finales de esos resultados. Pero lo cierto es que el gobierno, por ejemplo, tampoco va a renovar una cantidad de contratos de distribución de combustibles que incluyen a Codique, a Riogas, a Alur, Acción, etc. Va a tratar de hacer seguramente contratos nuevos, van a haber nuevas reglas de juego para todos esos agentes económicos que tienen que ver con cosas que afectan a la totalidad de los uruguayos. Porque uno puede decir, pero yo no uso calefacción. Bueno, difícil, la mayoría usa, pero supongamos, no uso calefacción, utilizo solo eléctrica que depende de UTE, que no depende del combustible prácticamente ya. Bueno, pero igual usted, señor, que no usa calefacción con combustibles fósiles de ANCAP, va a estar subiéndose a un ómnibus o a un auto, o va a estar comprando mercaderías que fueron transportadas en un camión y que van a estar influenciadas en sus costos por estos precios. Así que de una u otra manera a todos nos toca lo que pasa con los combustibles. Pero ahora en materia económica, alguna noticia positiva. Bueno, las exportaciones de carne a China han crecido un 24,1% si comparamos el primer cuatrimestre del año con el primer cuatrimestre del año pasado. Eso obviamente son buenas noticias y tiene que ver, entre otras cosas, con cómo China se ha recuperado de la situación económica que atravesó por causa de las medidas que tomaron para enfrentar el COVID, que fueron muy diferentes de las uruguayas. Otro tema también que tiene que ver con la economía es un proyecto en este caso. La Asociación Uruguaya de Fútbol está tratando de que las finales de la Libertadores y de la Sudamericana se jueguen en Uruguay. Muy bien, dicen que eso podría traer cerca de 20 millones de dólares de ingresos al Uruguay. Muy bien. Ahora, para que esos ingresos ocurran, tienen que llegar 26.000 turistas al Uruguay. Esto podríamos tratarlo de repente en el capítulo que trata de COVID. Lo trato acá en economía porque es un vagón de plata que podemos decidir que entre. Pero el problema es el riesgo sanitario que viene junto con eso. Los jugadores de Nacional viajaron a Colombia a jugar un partido de Libertadores, varios de ellos al volver dieron positivos. Está bien, son muchachos jóvenes, saludables, deportistas. Lo más probable es que transiten la enfermedad y dentro de poco tiempo estén bien. Bien por ellos, me alegro. Pero lo cierto es que vamos a traer 26.000 turistas en esta circunstancia. ¿Es una buena idea? Yo no lo veo así. Bueno, pasemos a otro tema dentro de la economía, que es posiblemente el más grande, que es que el Ministerio de Economía y Finanzas emitió deuda por 1.740 millones de dólares. Este tipo de deudas son emisiones de letras, que esto es, el Estado dice, voy a pagarte tanto dinero con tal tasa de interés en tanto plazo, y las puede comprar cualquiera que tenga el dinero para comprarlas. Se emiten a través de las bolsas y se venden. Todos los gobiernos la han hecho, los gobiernos neoliberales, pero también los gobiernos progresistas. El problema nunca es emitir las letras, sino las condiciones que tienen las letras en cuanto a sus intereses, el valor que terminan adquiriendo. Siempre que se emiten letras, una parte se dedica a la recompra de deuda. Esto es, yo debo tanto, pago tanto, o sea, disminuyo en tanto mi deuda y, por otro lado, compro parte de la deuda que tenía. Esto es, le doy un giro, la hago una calecita y la paso para adelante. En este caso yo no tengo las cifras de cuánto es de estos 1.740 que corresponde a recompra y cuánto a emisión de deuda nueva, ni tampoco de las condiciones si son más o menos favorables. Pero es una medida que fortalece las intenciones del gobierno
haber hecho esto. Si ahora después de esto dicen no tenemos plata para gastar, bueno, señores, acá tenían que haberlo hecho. Gastar distinto generando caja por una emisión de deuda diferente de la que hicieron. Ahora no deben decir no tengo plata para gastar. Ahora deben hacerse cargo y gastar. Bueno, continuemos con otros temas de tipo sindical. El sindicato de los trabajadores lácteos están haciendo paros, son paros de 2 horas por turno, no es un paro continuo, que reclaman por salarios, por condiciones laborales, por reestructuras arbitrarias, por despidos que están afectando a los trabajadores de esas áreas. Son medidas antisindicales llevadas adelante por las patronales. Todo esto está muy bien reclamado y esperemos que tengan éxito en su lucha. También el PIT-CNT dio a conocer que el 17 de junio va a haber un paro de 24 horas. Este paro tiene que ver con la falta de soluciones sociales abarcativas a la situación actual del país. Hay gente que dice, pero ¿por qué plantean un paro para dentro de un mes? Bueno, precisamente el paro se plantea para dentro de un mes para dar tiempo a que haya una negociación, para que el gobierno cambie. O sea, si el gobierno decidiera cambiar y dar una renta básica universal, sería fantástico. Yo estoy totalmente dispuesto a que si el gobierno hace cosas buenas, reconocerlo. Y todos deberíamos tener esa disposición. La pregunta es, ¿lo va a hacer? Yo lo dudo mucho. Pero está muy bien que el PIT-CNT les dé 30 días. A ver, muchachos, un poco más de 30 días con respecto a cuando decidieron el paro. Tienen la oportunidad. Cambien, señores del gobierno. ¿Tá? Si no, vamos a hacer un paro de 24 horas, que espero que, si tiene que ocurrir, sea un paro de lucha realmente importante. Muy bien, otros temas que tienen que ver con temas sociales. Este es un tema muy triste y grave. 35.300 niños, niñas y adolescentes han pasado para debajo de la línea de pobreza en el correr del año 2020. También otro tema social, en este caso en el departamento de Maldonado, la Unión Trans y Disidentes denuncia que en ese departamento no se están cumpliendo con los cupos que la ley marca de personal trans en la ocupación de cargos públicos y también que existe una emergencia alimentaria que no está siendo atendida. Otro tema de interés social, pero que tiene que ver con este caso con el Parlamento, los jornales solidarios, ese plan que es muy insuficiente que ha planteado el gobierno, ese de trabajar 15 días sí, 15 días no, pero que bueno, peor es nada, fue votado finalmente en el Senado por unanimidad. Está muy bien que se lo vote, que uno haga críticas al plan no significa que no lo vote porque peor es nada, pero no es lo que hace falta. Bueno, ese tema. Y ahora sí vamos a un último tema antes de entrar en el tema del COVID, tema que tiene que ver con la recaudación de firmas. Estamos en este momento en 450.000 firmas, según datos publicados por la Comisión Pro Referéndum, la Comisión Pro Referéndum de los 135, de la derogación de los 135 artículos. No tengo datos de prensa de la otra Comisión Pro Referéndum que también existe. Muy bien. Faltan 2 meses todavía para que se termine el plazo para entregar las firmas. Es posible llegar a las firmas. Es necesario que todo el que no haya firmado, firme. Reitero, si alguien quiere firmar, ve este video, no tiene cómo hacerlo, se comunican conmigo. Si queda cerca, yo les llevo papeleta. No les queda cerca, les averiguo cómo. Lo importante es que todos firmemos. Y ahora sí, las noticias que están vinculadas con el COVID en esta semana. Por un lado, la Universidad de la República va a posponer las elecciones universitarias para diciembre como forma de dar plazo a que la situación mejore. Tenemos por otro lado que está ganando terreno, dice el observador, la posición de que debe darse una tercera dosis de vacuna, y es más, la posición de que pueden darse terceras dosis de otras vacunas, no tiene por qué ser de la misma vacuna que uno ya se dio antes.
Otro tema es que la Intendencia de Montevideo recibió durante el Día de la Madre 20 denuncias de restaurantes y se clausuró 20 locales por incumplimiento de los protocolos de COVID. También se destaca por parte de ellos que hay 5 locales clausurados en los shoppings por incumplimiento del aforo y que hay en un 55% de las inspecciones que se realiza algún tipo de observaciones por incumplimientos de los procedimientos que los negocios debieran seguir con respecto a la emergencia sanitaria. Se ha armado una lista con pacientes con situaciones de obesidad o situaciones oncológicas para que se les pueda dar prioridad en la vacunación. Eso también está muy bien. Hasta el 23 de mayo, hasta la semana que viene, continúa todavía el cierre de gimnasios, de espectáculos públicos, free shops y el aforo de 50% en los ómnibus interdepartamentales. Bien, en Maldonado hay cosas que no están tan bien. Tenemos que en una obra se presentaron 37 positivos de COVID por falta de controles sanitarios en la obra. O sea que no se están, como vimos en Montevideo, también ocurre en Maldonado, como vimos que pasaba con el señor diputado. Hay muchos lugares que los trabajadores no están siendo cuidados en su espacio de trabajo. Pero además en Maldonado los funcionarios del hospital de Maldonado dicen que no se pueden hacer cosas porque no hay dinero para el hospital. No puede ser que esto ocurra. A los hospitales en este momento hay que darles el dinero que necesiten. Vamos a mirar un poquito las cifras que tienen que ver con el COVID como forma de ir cerrando este tema. En algunos medios de prensa están diciendo, ya bajó, ya está bajando, y ojalá estuviera bajando realmente. Yo me fijo, como ya lo saben los seguidores del canal, todos los viernes en la cantidad de personas que están en CTI. Había habido a la semana pasada una pequeña baja que por tanto no quería cuantificarla porque era muy pequeña, un 2%. De el viernes pasado, 14, con respecto a esa pequeña baja, hay una nueva pequeña baja, un 4%. Son bajas muy chiquitas, no da para tirar las campanas al vuelo. Si vemos que la semana que viene y la otra siguen habiendo bajas chiquititas, bueno, podremos pensar que hay una tendencia a bajar, pero en la práctica seguimos teniendo 537, 515, una enorme cantidad de gente en CTI por COVID. Más bien cabe pensar que estamos en una situación de aplanamiento de la cantidad de gente en los CTIs. Con respecto a la disponibilidad libre, sí hay un poco de incremento, pero también dentro de una situación bastante fluctuante dentro de lo mismo, tanto en camas con respirador como en camas libres. Se ha estabilizado, no llegamos a la saturación que parecía que íbamos a llegar. Se agregaron más camas, se agregaron más respiradores, no estamos llegando ahí, pero tampoco baja o en este caso tampoco aumenta la capacidad disponible de una forma decisiva. Voy a intercalar más o menos por aquí una imagen que he tomado del sitio oficial, de la aplicación oficial, mejor dicho, que hace el gobierno sobre el COVID, porque dicen, no, la cantidad de casos está bajando. Bueno, ustedes van a ver en esa gráfica que los casos suben, bajan, desde marzo hasta ahora. Tomo la gráfica de 60 días al día de hoy. En marzo, que es el principio de la gráfica, van a ver que sí estaba un poco más bajo, pero a partir de abril ha tenido picos y subidas y bajadas la cantidad de casos por día. Entonces, en realidad lo que estamos es en una situación de meseta. No es una meseta rígida, no es una línea horizontal. No, pero si uno ve que sube y baja, se mantiene dentro de un mismo rango de subidas y bajadas. Estamos en una situación de estancamiento en cuanto a la cantidad de casos también. ¿Vacunaciones cómo andamos? Bueno, las primeras dosis han llegado a un 38,8% y las segundas dosis a un 26,91%. Para llegar a la llamada inmunidad de rebaño, esto es que haya tanta gente vacunada que el virus no tenga a quién ir a contagiar, necesitamos muchísima más gente vacunada. Necesitamos superar la mitad de la población y si es posible llegar a un número muy superior.
es importante que la gente se vacune. Bueno, yo varias veces me he quejado de que no me tocaba, que no me mandaban el famoso SMS para... Bueno, mañana martes me toca ir a vacunarme muy tempranito en la mañana, lo voy a estar haciendo y espero que todos ustedes se vacunen también, los que ya tienen fecha la cumplan, la segunda fecha que la cumplan también, que los que no tienen fecha y están agendados reciban su cita para vacunarse y los que no se vacunaron, por favor muchachos, por favor muchachas, por favor muchaches, agéndense. Nos vemos la semana que viene.